Yo voy a hablar de suelos salinos y luego quizá me centre mucho en un ejemplo particular, que son los suelos salinos que tenemos más cerca de nuestro entorno, que es la marisma del Guadalquivir. Y eso tiene probablemente para Campi y para mí pues una reminiscencia importante, porque empezamos a trabajar allí con el primer proyecto de investigación que nos dieron. Éramos entonces muy jóvenes, estábamos muy lejos siquiera de estabilizar nuestra posición en la universidad, y empezamos a trabajar con dinámica de nutrientes, de fósforo especialmente, en suelos salinos de la marisma del Guadalquivir, ¿no? Y voy a dedicar un ratito a esto, en parte porque tengo cierta experiencia que creo que puede ser interesante compartir, y también en parte porque le tengo cariño, ¿no? Bueno, empiezo con una foto que me parece que es bastante clara de lo que implica un suelo salino. Poco desarrollo de biomasa, pero sobre todo una evidencia de que la sal ya cristaliza en la propia superficie del suelo. Es una zona típica de suelos salinos de nuestro país. Esto es el desierto de Quinto. Son todos suelos, aparte de que llueve poco, los suelos son salinos, o sea, es un paraíso para poner cualquier tipo de plantación, ¿no? Pero cuando hablamos de suelos salinos, ¿a qué nos referimos? Porque probablemente en la agricultura tenemos una idea clara de lo que es la salinidad, pero desde un punto de vista químico no queda tan claro. Cuando hablamos de suelos salinos, hablamos de suelos que tienen una alta concentración de sales solubles. Porque hay otras sales en el suelo, desde un punto de vista químico, que no son solubles, carbonatos, o menos solubles, ¿no? Como el yeso, ¿no? Y que no tienen quizá un efecto tan negativo en términos generales para el cultivo. Cada tipología de suelos, calcáreos, yesíferos o salinos, pues tienen sus problemas particulares, pero desde luego van a ser los suelos salinos los que van a limitar más, en términos generales, la productividad agrícola de un suelo y de un territorio. Básicamente lo que nos podemos encontrar son sulfatos y cloruros, dependiendo del origen de esa salinidad, ¿no? Dependiendo también de la zona, porque hay autores que dicen que en zonas interiores pues las aguas suelen ser más ricas en sulfato y probablemente los suelos salinos tengan un mayor contenido en sulfato. Típicamente sales de sodio que suelen ser muy solubles, en menor medida de otros cationes, como el magnesio. ¿Por qué se forman suelos salinos? ¿No? La sal está en la naturaleza. Las sales se forman por microbización de los minerales, ¿no? Pero si se acaba acumulando sal en los suelos o en un determinado territorio es porque hay factores ambientales que condicionan que esa sal se acumule, esa sal que se puede estar produciendo en otras zonas, se acumule en un determinado entorno. Yo he puesto ahí un esquema muy sencillito, un esquema que básicamente las flechas indican el movimiento del agua. El agua lleva la sal disuelta y es el medio de transporte de las sales. Sales solubles, por tanto fácilmente solubles en agua y un elemento que se mueve con facilidad en el paisaje, ¿no? Si tenemos una capa freática salina a baja profundidad, podemos tener suelos salinos porque ascienden capilarmente. Si tenemos zonas endorreicas, donde no necesariamente materiales salinos acaban liberando sales que acaban arrastrando el agua, pero se acumulan aquí, en zonas donde puede haber mucha demanda evapotranspirativa, ahí puede haber acumulación de sales, ¿no? Esto ocurre por muchas zonas de climas áridos. En cualquier caso, hay un balance de sal que está ligado al balance y al movimiento del agua en el suelo, movimiento del agua en el territorio. Y está muy afectado también por el clima. ¿Por qué? Climas húmedos implican más agua para lavar, disolver sales y moverlas. Y en última instancia que acaben yendo a depósitos donde no afectan tanto al mar, en definitiva, ¿no? Pero por otro lado, climas áridos suelen implicar también mayores demandas evapotranspirativas que favorecen menores fracciones de drenaje y mayor acumulación de sal en el suelo. ¿Qué efectos tiene la sal? Lo ilustro con algunas fotos que evidencian eflorescencias salinas asociadas al suelo, o fijaros ahí en la foto del centro, al uso de aguas de riego de baja calidad, salinas, en riego localizado. Básicamente el efecto de que haya mucha sal soluble en el suelo es de doble índole. Una primera, digamos, más bien física, y es que incrementa la presión osmótica del agua en el suelo, baja por tanto el potencial osmótico, baja el potencial hídrico, y lo que estamos dificultando es el movimiento de agua en la planta. En definitiva, se está comportando la sal en el suelo como si el suelo estuviese de alguna manera más seco, ¿no? Solamente en un suelo seco lo que se hace más negativo es el potencial matricial. Pero por otro lado, hay un problema que puede ser, digamos, más específico, que está asociado
a los iones dominantes que puede haber en esas sales. Y vamos a encontrar problemas de toxicidad por cloro, por sodio e incluso por boro, aunque los problemas de boro suelen estar más asociados al uso de aguas salinas más que a la salinidad en el suelo. En alta concentración, pues estos iones van a ser tóxicos y van a generar problemas, aunque la sensibilidad de las plantas, tanto al problema osmótico como a la toxicidad, puede ser muy variable, y desde un punto de vista clásico, pues las plantas pues, se han clasificado como halófitas o glicófitas, dependiendo de su sensibilidad a la salinidad. Y un poco esta transparencia clásica de Rohde resume muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cultivos pueden crecer con una determinada salinidad media medida como conductividad eléctrica en el extracto de saturación en la zona radicular? Cultivos muy sensibles, como pueden ser la judía, que empiezan a tener problemas con un 16 por metro, a cultivos muy tolerantes como el algodón o la cebada, que pueden crecer en suelos con conductividades eléctricas de 8 decisiones por metro sin que haya merma de rendimiento. Pero también lo que nos viene a decir esta figura de Rohde es que la conductividad que vamos a tener en la zona radicular está relacionada con la conductividad eléctrica de agua de riego y con la fracción de drenaje. Evidentemente, cuanto mayor es la fracción de agua que se pierde por drenaje, mayor lavado de sales y menor acumulación de la sal en la zona radicular. Esto simplemente, esta está tomada de la transparencia que le ponemos a nuestros alumnos. ¿Cómo afecta la salinidad al rendimiento relativo? La fórmula clásica de Massey-Hoffman. Usamos todo y que si no usamos, copiamos todos. En definitiva, aquí hay algunos ejemplos. El rendimiento relativo, limitado por salinidad, es una función de una conductividad eléctrica umbral a partir de la cual cae el rendimiento de los cultivos y de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación. Y una pendiente B, que también varía dependiendo del cultivo. Pero simplemente por poner algún ejemplo, podéis ver aquí el caso de la judía y el caso del algodón, que lo tenemos aquí. O sea, a conductividades eléctricas a las cuales el rendimiento del algodón no decae por la salinidad, la judía ha muerto. Esto ilustra el rango de sensibilidades al problema que pueden tener distintas especies cultivadas. Asociado a la salinidad, hay quien lo engloba, lo podemos sacar fuera, asociado a la salinidad podemos tener la sodicidad. Incluso con frecuencia no solo son salinos y sódicos. ¿Qué es la sodicidad? Pues una alta saturación por sodio del complejo de cambio. Desde un punto de vista de clasificación, consideramos que un suelo es sódico cuando el porcentaje de sodio intercambiable es superior al 15%. Es decir, más del 15% de la capacidad de intercambio que tiene con un suelo está saturada por sodio. En términos taxonómicos, probablemente un melocotonero empieza a decaer el rendimiento con porcentajes de sodio intercambiable del 6-7%, cítricos en torno al 10%, y el algodón probablemente tolere bien un 50% de porcentaje de sodio intercambiable. Las plantas sensibles al problema de sodicidad lo son porque son muy sensibles a la toxicidad por sodio. Las que toleran bien el problema de la sodicidad, los problemas a la postre acaban viniendo porque la sodicidad es tan elevada que se degrada la estructura del suelo y hay una caída de rendimiento asociada a malas condiciones físicas del suelo. El sodio es dispersante, degrada la estructura, puede haber problemas como formación con facilidad de costra superficial, ahí lo tenéis ilustrado, más problemas de encharcamiento. Es muy típico que los suelos que son sódicos y no salinos tengan un pH muy alto, y esto limita la disponibilidad de ciertos nutrientes esenciales para las plantas, en particular del hierro, del manganeso, general de los metales. Y luego, lo que he comentado, alta saturación por sodio es alta concentración de sodio en la disolución y alta extracción, absorción de sodio por el cultivo, que puede acabar resultando tóxico, con un rango de sensibilidades también muy variable. En definitiva, esa es la introducción al problema, salinidad y sodicidad. Pero ¿por qué tenemos salinidad? Lo he dicho antes, factores ambientales, pero también humanos, que acaban condicionando que en un determinado suelo, parte del paisaje, se acumulen sales solubles. El hombre es un factor salinizante de primera importancia. Y os pongo probablemente al primer agente salinizador de la historia, que fue Catón el Viejo. ¿Y por qué? Catón el Viejo, probablemente haciendo referencia a José Mota, fue el primer gran cansino histórico. Siempre que intervenía en el Senado acababa de igual manera. Y además de esto, solicitó la destrucción de Cartago. Claro, tanto la pidió que los romanos acabaron destruyendo Cartago.
Eso fue en torno al año 147 a.C. ¿sí? Pero no contentos con destruir Cartago, lo que querían es que allí no pudiese haber una ciudad que levantase cabeza en mucho tiempo. Y decidieron arar los campos con sal. Es decir, en aquella época ya se tenía perfectamente claro que la sal tenía un efecto negativo para el cultivo. Y lo que yo creo que recoge Duchafur en su libro clásico era que 20 años después de arar los campos con sal, estos continuaban siendo improductivos, los campos de Cartago. Entonces, esto se lo debemos a Catón el Viejo, el primer gran cansino histórico. Pongo aquí el mapa de Cartago, no por describir las campañas de Aníbal, porque estas no son de la Tercera Guerra, sino de la Segunda Guerra Pública. Pero para que nos hagamos una idea de dónde estaba Cartago. Mediterráneo, norte de África, clima mediterráneo, es decir, tampoco abundan las lluvias que hubiesen favorecido un lavado de sales y que esos suelos, que estuvieron más de 20 años improductivos, pues hubiesen vuelto a una normalidad en cuanto a potencial productivo. Aunque, ojo, esto que la destrucción de Cartago, me parece que fue en el año 147 a.C., era una época en la que el clima era más húmedo que actualmente. Esto fue poco después de lo de Numancia, y lo de Numancia sí que lo tengo asociado yo a un clima más húmedo. En todo caso, como especialista en Numancia, Pepe, que es hijo adoptivo de Soria. ¿De acuerdo? Y esto es otro ejemplo de lo que implica el uso del territorio. O sea, esto es una zona que, desgraciadamente, ahora está muy en boga. No hay telediarios que no sabe Irak. En definitiva, las llanuras de Mesopotamia, ¿no? Terreno desértico y en gran medida salinizado. Pero esa salinización, particularmente en la parte baja del valle del Tigris y el Éufrates, tiene una segura relación también con el uso en regadío de ese territorio. Esto forma parte del creciente fértil. Aquí está una de las zonas en las que aparece la agricultura, pero sobre todo en la zona donde aparece la agricultura de regadío a gran escala, por la civilización sumeria, 5 milenios antes de Cristo. Y lo que no controlaban eran las fracciones de drenaje, el requerimiento de lavado. Es decir, se regaba, pero se regaba muy justito en dosis, de tal manera que unas aguas que no son de mala calidad, las del Tigris y el Éufrates, no tienen más de 500 microsiemens por metro de conductividad eléctrica, acabaron provocando a la postre la degradación del suelo. Entonces, ese problema de desertificación, de salinización, que implica desertificación también, puede que sea una consecuencia histórica del uso de este terreno. Hay también un trabajo muy bonito, yo creo que tengo una copia por ahí, no sé si te sonará a ti, Pepe, que es el trabajo de Roquero, con una zona en riego en Mesopotamia en el siglo XIII. Eso ya fue posterior, eso fue durante la dominación turca. Se puso una zona en riego que se salinizó en un plazo relativamente breve. Y eso lo tiene descrito Carlos Roquero en un trabajo del año 53, me parece, publicado en el boletín del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Madrid. O sea, pero estamos en la misma, el agua no era mala, pero la demanda evapotranspirativa era muy alta y no había fracción de drenaje. Eso acaba conduciendo a un problema de salinización. Las civilizaciones que aquí contribuyeron a este avance fueron evidentemente los sumerios, que vieron esta parte baja, y luego los babilonios. En el norte, los asirios no contribuyeron ni a la agricultura ni a la salinización demasiado, eran más bien comerciantes. Eso sí, legaron a la humanidad importantes inventos como la crucifixión, el empalamiento o el despellejar a la gente viva. Unos tipos populares y simpáticos, lo que se dice, ¿no? Bueno, distribución actual del problema, ¿no? Hay diferentes fuentes. Si os miráis si vais buscando en la bibliografía la superficie afectada por sales en el mundo, esta puede ser muy variable. También depende de dónde estén considerando el umbral de problema de salinidad en el suelo. Yo he tomado esta referencia, que la cita en una revisión Levy, ¿no?, que puede resultar razonable. En torno a 1.000 millones de hectáreas de territorio en el mundo pues son salinas. Y ahí tenéis una descripción de la incidencia de los suelos salinos, pero os podéis hacer una idea de por dónde se está distribuyendo el problema. Esto no es un problema de la Europa Atlántica, del oeste de Estados Unidos, de zonas del sudeste asiático, en general de zonas húmedas. Fijaros, por ejemplo, en esta otra diapositiva, donde yo creo que se ve mejor la definición de los problemas de salinidad y de solicidad en el mundo. Zonas áridas en general. Si tenéis un suelo salino en una zona húmeda, esto es más raro, aunque lo hay, evidentemente. Lo hay asociado sobre todo a zonas de estuario, donde hay una influencia
de capa freática muy influenciada por el ambiente salino marino, ¿no? Entonces hay un problema de zona salina y también